Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Eduardo Castro. Si tienen alguna duda sobre el contenido que vamos hoy, me pueden contactar a ecastro@grupoasesor.net. También pueden visitar mi blog, ecastrom.blogspot.com, donde vamos a estar publicando el material del día de hoy. El tema que vamos a estar viendo hoy es SQL Azure, las bases de datos bajo el capó. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Precisamente vamos a estar viendo cuál es el funcionamiento interno básico de las bases de datos en la nube dentro de lo que sería la oferta de Microsoft. Dentro de esta presentación vamos a estar utilizando la siguiente agenda. Primero vamos a ver una revisión acerca del servicio. También vamos a ver una introducción a lo que sería muy rápida a lo que sería SQL Azure y Windows Azure. También vamos a entrar un poco ya más en detalle a ver y revisar la arquitectura de cómo trabaja SQL Azure, además de ver cómo se hace el monitoreo de los servicios y además cuáles son las consideraciones en cuanto a ataques y seguridad que toma en cuenta Microsoft cuando brinda los servicios de bases de datos en la nube. Finalmente tendremos una sección para preguntas y respuestas que la pueden hacer directamente o si no la pueden hacer mediante envío a mi correo electrónico que les presenté al inicio. Primero recordemos qué es SQL Azure. SQL Azure es una plataforma que forma parte de la plataforma completa de Azure. Dentro de la plataforma de Azure, que es la oferta de Microsoft para bases de datos en la nube, tenemos el concepto de poder ejecutar nuestras aplicaciones y bases de datos y servicios dentro de la nube, específicamente hosteado en data centers de Microsoft. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Primero tenemos la primera parte, que sería las aplicaciones. Si nosotros tenemos una aplicación hecha en ASP.NET, podemos hostearla dentro de lo que sería Windows Azure. También soportamos hostear dentro de Windows Azure tecnologías no Microsoft. También podríamos ejecutar aplicaciones basadas completamente en Microsoft.NET. También podemos tener los worker roles. Los worker roles serían algo parecido a lo que serían los servicios de Windows que podríamos también estar ejecutando dentro de la nube, que están basados completamente en .NET Services. Y después tenemos el tema de hoy, que es las bases de datos en la nube, donde nosotros vamos a utilizar SQL Azure, que está basado completamente en lo que sería SQL Server 2008. Entonces esas son las opciones que tenemos dentro de la plataforma Azure: ejecutar aplicaciones escritas en .NET, ejecutar servicios o worker roles dentro de .NET, además de ejecutar bases de datos en la nube. También existe otro tipo de almacenamiento que son Azure Tables dentro de lo que sería la nube, que nos permiten guardar datos estructurados y datos no estructurados. En el día de hoy nos vamos a enfocar en los datos relacionales almacenados en SQL Azure. Primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Primero, cuando vamos a estar trabajando con bases de datos en la nube o SQL Azure, tenemos que manejar el concepto de suscripción. En este caso, nosotros vamos a empezar a utilizar o suscribirnos a un servicio que nos va a brindar bases de datos en la nube. ¿Para qué es que nosotros tenemos que suscribirnos? De esa forma, mediante la suscripción, es que pueden identificarnos para mecanismos de facturación. Recuerden que en Azure existe toda una tabla en la cual se nos está cobrando por lo que nosotros utilizamos. En este caso sería por las bases de datos que estemos utilizando, dependiendo del tamaño que estemos utilizando dentro de la nube, ya sea de 1 giga, de 10 gigas y también de 50 gigas, que las bases de datos de 50 gigas están en este momento en beta. Un usuario puede tener una o más suscripciones asociadas a sus cuentas. Cuando ustedes se van a suscribir a SQL Azure, tienen que recordar que van a utilizar todo lo que sería bases de datos en la nube y que
necesitan una cuenta para ser identificados. Esa cuenta son una cuenta de Windows Live ID. Por ejemplo, voy a compartirles en este momento mi aplicación, que en este caso es el Windows Explorer, para que podamos ver cómo es que ingresamos a las cuentas de SQL Azure. Primero, nos va a preguntar, ingresamos a sqlasure.com, nos va a pedir la autenticación. En este caso vamos a entrar con mi contraseña de Windows Live. Una vez que estamos dentro de SQL Azure, nosotros tenemos los proyectos, tenemos que crear un proyecto y dentro de los proyectos, que en este caso mi proyecto es Windows Azure, podemos ver las distintas bases de datos. En este caso yo tengo específicamente un servidor de base de datos y mi usuario administrador, y además tengo unas bases de datos, en este caso de ejemplo, que es el DemoDB, que es de tipo de 1 GB y que solo estoy utilizando 3.1 megas. Es interesante notar acá lo que sería la localización del servidor, que es North Central US. En este caso, cuando yo creo el servidor dentro de SQL Azure, yo le digo específicamente en qué localidad quiero que esté ubicado ese servidor. Entonces nosotros, dependiendo dentro de nuestra ubicación geográfica, quisiéramos que esté en un data center que esté lo más cercano a nosotros. Por ejemplo, podemos utilizar toda la consola de SQL Azure, por ejemplo, para borrar esta base de datos. Podemos borrarla. E incluso si quisiéramos, podemos borrar el servidor. Una vez que estamos en SQL Azure, como ya no tenemos servidor, nos va a pedir primero, esto es igual a cuando nos estamos suscribiendo al servicio, que aceptemos los términos, y ahora nos va a preguntar cuáles son el usuario con el cual quiero administrar este servidor. Nos pregunta el nombre del usuario, la contraseña y la localización, que en este caso tengo estas opciones: Central US, Sur Central Estados Unidos, Norte de Europa o Sudeste de Asia. Le decimos crear servidor y en este momento ya tenemos un servidor creado para nosotros y lo podemos empezar a administrar. Este es el aprovisionamiento de SQL Azure. Vamos a volver a nuestra presentación para continuar con todo lo que sería los conceptos que les estamos introduciendo. Como ven, nosotros acabamos de utilizar la suscripción. En este caso, yo ya tenía creada una suscripción. Tenemos el concepto de servidores lógicos. En este caso, como ustedes vieron en la demo anterior, nosotros teníamos un servidor que ya está existente, es un servidor lógico. Podemos borrar inmediatamente ese servidor y crear otro. En este caso, lo vieron que es muy sencillo. Apenas yo he terminado de crear el servidor, ese servidor ya está disponible para ser utilizado. Entonces, en este caso, si yo tuviese alguna base de datos que se quiera levantar dentro de la nube, lo podría hacer inmediatamente. Cuando nosotros trabajamos con servidores lógicos de SQL Azure, podemos hacer todo lo que sería una equivalencia a todo lo que serían las instancias de SQL Server. Prácticamente, de forma lógica, una analogía sería que cuando yo creo un servidor, lo que estoy creando es una instancia de SQL Server en la nube. Y además existe una unidad de geolocalización, tal y como les decía anteriormente. Yo puedo elegir en qué localización geográfica va a estar esa base de datos de SQL Azure. Además, a eso se le va a asociar el billing. Mensualmente ustedes van a recibir dentro de su aplicación, dentro de su cuenta de correo, van a recibir específicamente su estado de cuenta y cuánto es lo que han consumido del servicio. También nosotros tenemos manejo de suscripciones y servidores. Dentro de lo que serían las bases de datos, tal y como les mostré anteriormente, nosotros podemos tener dentro de el SQL Azure, utilizar Transact SQL. Dentro de lo que sería Transact SQL, está limitado a hacer en este momento un subconjunto del Transact SQL completo de SQL Server. Ustedes pueden consultar la documentación de
SQL Azure en Microsoft